acercamos al libro de Salmos o al Salterio, o sea, a este conjunto de poemas, de cantos, es entender cuál es el género literario de cada uno de esos salmos. O sea, cuando hablamos de el género literario, es identificar cuál es el tema, el énfasis de cada salmo. Y para poder identificar eso, nosotros necesitamos estudiar el salmo completo. No podemos ni debemos tomar versículos aislados o por separado, sino que para tener una idea de lo que el salmo comunica o de lo que el autor del salmo está queriendo expresar, tenemos que hacer una lectura general del salmo. ¿Ok? Recordemos que los salmos cumplían una función dentro de la adoración pública y privada de los judíos. Eso significa de que ante nosotros tenemos un, digámosle así, casi como un himnario, un libro donde aparecen o se escriben expresiones que salen del corazón de los individuos, y que en algún momento fueron utilizadas dentro de la liturgia, o sea, dentro del culto del pueblo de Israel. Entonces, muchos de estos poemas o de estas alabanzas se les puso música. Eran entonadas, eran cantadas mientras se tocaba algún tipo de instrumento. Eso como parte del uso de los mismos salmos. Entonces, establecer la categoría de los salmos siempre nos va a ayudar a poder comprender o a tener una mejor idea de qué es lo que el autor quería transmitir. Y eso es un tema de suma importancia porque de esa forma usted y yo podemos darnos cuenta cuál era el propósito de los escritores. Recordemos, los escritores estaban bajo distintas circunstancias. Cada uno vivía, tenía sus propias experiencias y desde esas experiencias ellos se comunican con Dios y expresan lo que hay en su corazón. Entonces, hay momentos donde ellos levantan himnos o expresiones de alabanza a Dios, lo que llamamos salmos o himnos de alabanza, que son expresiones de gratitud, de reconocimiento a Dios en medio de distintas cosas. Entonces podemos encontrar al salmista eh, dando alabanza a Dios porque Dios nos va a guardar en medio de nuestras batallas. Tú eres el que cabalga sobre los cielos, el que nos guarda, el que nos sostiene con tu mano, o agradeciendo por batallas donde Dios intervino y nos dio la victoria. O puede ser que la expresión de alabanza sea por una cosecha, por tener el fruto de la tierra, por poder disfrutar de los beneficios y la provisión de Dios, y alabamos a Dios por eso. Por eso siempre es bueno en el proceso de examinar los salmos y particularmente estos salmos, preguntarnos cuál es la razón por la cual el salmista alaba a Dios. Por una victoria, por una cosecha, porque pasamos por tiempos de hambruna y de sequía y tú, Señor, nos sustentaste, extendiste tu mano, trajiste la lluvia, hiciste provisión para nosotros. Puede ser que la expresión de alabanza sea por hechos pasados. Hay muchos salmos donde los autores recuerdan las acciones de Dios en el pasado, a Dios interviniendo y sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Nos sacaste con brazo fuerte, con brazo extendido, manifestante tu gracia sobre nosotros, nos sacaste de nuestra esclavitud, y se alaba a Dios y se tienen expresiones de gratitud a Dios por lo que Dios hizo en el pasado. Siempre es bueno tratar de identificar las razones. Puede ser que la alabanza a Dios es por una situación festiva, porque estamos subiendo a una festividad, porque estamos yendo a una fiesta nacional, porque estamos celebrando, conmemorando, recordando las acciones de Dios. Y recordemos que las festividades judías en el Antiguo Testamento
siempre tenían el propósito de recordar los grandes hechos de Dios. Cada una de las festividades que Dios le estableció al pueblo de Israel tenían la connotación de recordar las acciones de Dios. Y muchos de esos salmos terminan dando alabanza a Dios por todo eso. Hay salmos de gratitud por casamientos, por ordenaciones, por dedicaciones, por matrimonios, cantos de celebración donde recordamos que Sión, Jerusalén, era la ciudad de Dios y que Dios tenía allí su santuario y todos veníamos a adorarle en ese lugar. Alabado sea el Señor, el que mora en medio de Sión. Entonces hay expresiones de alabanza porque hay un santuario, un lugar donde la nación se reúne, donde la nación se convoca para adorar y bendecir el nombre del Señor. Hay cánticos de alabanza que tienen que ver con entronizaciones. Una entronización era cuando se ponía un rey en su posición, cuando era nombrado. Y por eso hay muchos salmos que reconocen a Dios como el rey de todo, el Señor de las naciones. Él es el rey, es el que gobierna sobre todo. Es casi como un cántico de alabanza a Dios porque Él está sentado en su trono y gobierna sobre todo. Pero también hay salmos de entronización a reyes humanos. Salmos en que se alaba y se bendice a Dios por el nuevo rey que va a ejercer su autoridad sobre la nación, y se alaba a Dios porque Dios está con él, porque Dios lo va a guiar, porque Dios lo va a sostener. Hay cánticos de alabanza a Dios por todas estas razones. Entonces, cuando son cánticos o alabanzas a Dios por tenemos que preguntarnos cuál es la razón de la alabanza. ¿Por qué el salmista al inicio o al final del salmo o a lo largo de todo el salmo está permanentemente alabando a Dios? ¿Por qué cosas? ¿Por qué acciones alabamos a Dios? Identificar eso es crucial para darnos cuenta qué era lo que estaba motivando el corazón de los que estaban escribiendo. Pero no solamente hay salmos de alabanza, hay salmos de queja. Hay salmos de queja y probablemente para nosotros pensar en que hay salmos donde el salmista se acerca delante de Dios con cierto nivel de queja por circunstancias, por situaciones que se están viviendo, por tiempos difíciles que se están experimentando. Tal vez para nosotros es difícil pensar en eso porque uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que un salmista escriba acerca de inquietudes, de situaciones internas que llenan su corazón de ese corazón que se encuentra perturbado, inquieto por alguna situación? Entonces el salmista viene delante de Dios y presenta esas inquietudes. Vamos a ir al Salmo 12. Hay algunas oraciones que son plegarias, casi como súplicas de los autores delante de Dios, pidiendo la intervención de Dios, clamando a Dios, casi suplicándole al Señor que Él intervenga. El Salmo 12, desde el verso 1 hasta el versículo 8, es un ejemplo de esto. Si usted está allí, ¿cómo se llama? Y tiene su salmo en su Biblia, vamos, alguno de nosotros que pueda ayudarnos a abrir el micrófono y vamos a estar leyendo el Salmo número 12 y vamos a estar reflexionando en él rápidamente. Salmo 12, del verso 1 hasta el versículo 8. ¿Quién nos ayuda a leer? Salmo 12, versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Amén. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho,
Por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Gracias, hermana Adela. Qué interesante, porque el salmista viene delante del Señor y hace una solicitud vehemente y directa. Señor, salva. Señor, trae liberación. Intervenga en medio de esta situación, porque, Señor, parece que la gente piadosa ha desaparecido y parece más bien que está prevaleciendo la mentira, los labios lisonjeros, o sea, los labios que hablan cosas para adular, para endulzar el oído de las personas. Y llega y dice, tú Jehová los guardarás, hablando acerca de los pobres. Pareciese que el, la, el, el entorno tan complejo, donde pareciese que los fieles habían desaparecido y la gente piadosa había desaparecido y más bien estaba prevaleciendo la opresión hacia los pobres, hacia los más necesitados. El Señor llega y dice, el salmista dice, tú, Señor, los vas a guardar. De esta generación los preservarás para siempre. Esta generación que predomina, este mundo y esta sociedad cargada de maldad, cargada de pecado, cargado de palabras lisonjeras, cargados de mentira. Señor, tú los vas a guardar, pero cuando ellos prevaleces, cuando los andan los malos, cercando andan los malos, dice el último versículo. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Pareciese que el salmista en medio de este momento se presenta delante de Dios y nos presenta un escenario real alrededor de las circunstancias que él veía en la sociedad. Y es casi como una queja delante del Señor, casi un planteamiento delante de Dios, donde viene el salmista planteando y diciendo, Señor, esto es lo que está sucediendo. Y solicita una intervención del Señor. Una oración que podríamos decir es una forma de pedir ayuda a Dios en medio de las realidades de un entorno y de un mundo complejo y de un mundo difícil. Un salmo donde el salmista en un tono de queja se presenta delante de Dios reconociendo que lo que estaba prevaleciendo en medio del mundo era la vileza, eran las palabras lisonjeras, era la mentira. Y el salmista invoca a Dios y solicita la intervención divina, pero lo hace en un tono de queja, que tal vez para nosotros es difícil identificarlo cuando leemos nuestras traducciones en castellano, pero el tono de las palabras implican eso, de que hay algunos salmos donde los autores se presentan ante el Señor y solicitan de una forma vehemente a Dios su acción interventora en medio del mundo. Entonces el salmista en algunos momentos suplica al Señor que intervenga en tiempos complejos y difíciles. Pueden ser tiempos donde el enemigo está acechándonos, puede ser tiempos donde hemos experimentado una derrota y hemos experimentado el sufrimiento por causa de un pueblo que nos conquistó, y el salmista viene delante de Dios trayendo esas circunstancias, viniendo delante de Dios
y diciendo, Señor, mira lo que estamos pasando. Quiero que juntos busquemos el Salmo 60, porque hay una cantidad enorme de salmos que proliferan con este énfasis. Y es bueno que usted y yo lo podamos identificar. Alguien podría decir, bueno, ¿cuál es el propósito de que en la Biblia nos ponga en evidencia estas circunstancias emocionales de los escritores? Bueno, es que los salmos, recuerden, están expresando lo que hay en el corazón de sus autores. Ellos están viniendo delante de Dios en medio de circunstancias particulares. Y por eso es trascendental que usted identifique esas circunstancias. Porque cuando usted identifica las circunstancias, usted va a poder encontrar el propósito del salmo. La razón por la cual el salmista escribe o escribe en el tono en que lo hace. Dice el Salmo 60. Vamos a leerlo por un momento. Salmo 60, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, dice la palabra del Señor. Por lo menos aquí el encabezado de este salmo, bueno, dijimos que algunas Biblias tienen encabezados, dice: al músico principal sobre lirios, testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Arán, Naraín y contra Arán de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Y algunas Biblias de estudio dan como referencia o paralelo el Salmo 108 en su segunda parte, como un salmo complementario que se puede leer juntamente con este Salmo 60. Mire lo que dice el salmista. Dice de la siguiente manera: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Porque el salmista empieza a decirle a Dios: Señor, nos has desechado, nos has quebrantado, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea, has hecho, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Mire, aquí cuando yo leo esta primera parte, estos primeros 5 versículos, nos encontramos al salmista con un tono de tremenda congoja. Señor, es que tú nos has quebrantado. Parece que tú nos has, estás airado contra nosotros. Lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, estamos aturdidos. Es que lo que ha venido contra nosotros ha sido tan fuerte, tan intenso y tan grande, Señor, que nos sentimos totalmente aturdidos por lo que está aconteciendo. Inclusive el salmista, a partir del versículo 6, le plantea a Dios casi como un reclamo. Le reclama a Dios sus promesas y le dice: Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Jehová es mi legislador. Moab vacía para alabarme. Sobre Edom echaré mi calzado y me regocijaré sobre Filistea. El salmista parece, a la luz de estos versículos del 6 al 8, que le está diciendo a Dios: Señor, es que tú has dicho, es que tú has hablado, y lo que has dicho es que tú vas a repartir, que tú vas a hacer de tu heredad una fortaleza, de que tú vas a hacer a Judá tu legislador, a Moab vasija para lavarme, a Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Es casi como decir: Señor, es que tú has prometido que vas a estar con nosotros. Es que tú has prometido que vas a estar a nuestro lado. Es que tú has prometido que tú vas a poner a los pueblos a nuestro alrededor, casi a nuestro servicio, Señor, y tú lo has dicho. Y es casi como un reclamo delante del Señor, diciendo: Señor, si tú lo has dicho, hazlo.
Mira lo que estamos viviendo, mira lo que estamos pasando, mira lo que estamos experimentando. Por eso del verso 9 en adelante dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a esta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorros contra los enemigos, porque van a la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Casi un llamado de auxilio a Dios. Señor, intervenga en medio de todo esto. Tú que has permitido que todo esto suceda, danos socorro contra nuestros enemigos. Ciertamente, el salmista está expresando todo lo que están viviendo, todo lo que están experimentando, probablemente una situación que vivieron, una situación que experimentaron, estaban pasando por tiempos de dolor y él está suplicando la intervención de Dios. Señor, tú nos has desechado. Hemos experimentado esto y hemos visto tu mano contra nosotros. Pero Señor, interven. Tú has hecho promesas, cúmplelas. Cúmplelas. Tú has hablado en tu santuario y nos has mostrado y nos has dicho que tú vas a hacernos nos vas a preservar y nos vas a guardar. Entonces encontramos muchas veces al salmista expresando casi con un sentimiento de queja, de congoja, todo lo que se está pasando. Y es casi como una actitud de venir delante de Dios y decir, Dios, mira lo que tú has dicho. Nos estás haciendo pasar por esto. Estamos pasando páramos. Estamos pasando tiempos difíciles, Señor, pero tú has hecho promesas y te las recuerdo. Te las recuerdo hoy. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible que el salmista habla en ese tono a Dios? ¿Por qué el salmista habla en esa tonalidad y de esa forma al Señor? Bueno, porque recordemos que los salmos son expresiones profundas del corazón de los hombres hacia Dios y no siempre en medio de tiempos buenos y no siempre en medio de tiempos de bonanza o en tiempos de victoria, sino también en medio de tiempos de opresión, donde los enemigos habían venido, habían conquistado, habían destruido, se habían levantado contra nosotros. Mire, y no solamente encontramos ese tono en los salmos, lo encontramos en muchos otros libros de la Biblia. En algunas secciones encontramos a los escritores expresando profundo dolor por lo que se está viviendo, por lo que se está pasando, por lo que se está experimentando. Un ejemplo de eso, el libro de Lamentaciones. Recordemos que el libro de Lamentaciones, y vamos a buscar ese libro para buscar el capítulo 5 y vamos a procurar hacer una lectura de ese capítulo. Y la idea del capítulo 5 de Lamentaciones es que podamos tener una perspectiva del sufrimiento que Israel tuvo por razón de la cautividad y de la conquista que hizo Babilonia de su tierra. Entonces, Lamentaciones en un tono poético nos describe todo lo que estaba sucediendo y cuando leemos las palabras de Jeremías, que tradicionalmente se ha planteado como el autor de este libro, encontramos palabras como estas en Lamentaciones capítulo 5. Si hay alguien que nos puede ayudar a leer Lamentaciones capítulo 5, Diana nos va a ayudar a leer Lamentaciones 5 para que podamos escuchar lo que allí se expresa. Desde el versículo 1 hasta el versículo 22, por favor. Ok, buenas noches. Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Mira cómo hemos sido deshonrados. Se entregó nuestra herencia a extraños y nuestras casas a extranjeros. Somos huérfanos sin padre y nuestras madres son viudas. Tenemos que pagar por el agua que bebemos y hasta la leña es costosa. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos agotados, pero no encontramos descanso. Nos sometimos a Egipto y a Siria para conseguir alimentos y así sobrevivir. Nuestros antepasados pecaron, pero murieron.
y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. Buscamos comida a riesgo de nuestra vida porque la violencia domina el campo. El hambre hizo ennegrecer nuestra piel, como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de las ciudades de Judá. Cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio. Llevan a los jóvenes a trabajar en los molinos y los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan en las puertas de la ciudad. Los jóvenes ya no bailan ni cantan. La alegría abandonó nuestro corazón. Nuestras danzas se convirtieron en luto. Cayeron las guirnaldas de nuestra cabeza. Lloren por nosotros porque hemos pecado. Tenemos el corazón angustiado y cansado, y nuestros ojos se nublan por las lágrimas. Porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. Pero Señor, tú eres el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Gracias. Qué impactante este salmo, este capítulo de Lamentaciones. Cuando usted lee todo el libro de Lamentaciones, usted se va a encontrar varias cosas que son relevantes en este libro. Se va a encontrar que el autor reconoce que Dios está juzgando a Israel por sus pecados. Eso usted lo encuentra a lo largo del libro. Dios está juzgando a Israel por sus pecados. Por eso el poder de Babilonia vino y conquistó a la nación, conquistó Jerusalén. Su enojo era justificado. ¿Por qué? Porque Israel se había alejado de Dios. Pero en el libro encontramos constantemente que el amor de Dios y la compasión del Señor están presentes, aún en medio de que se estaba experimentando tal sufrimiento. Cuando leemos la descripción de lo que se plantea aquí, el sufrimiento era tal de que se estaba pasando hambre, se estaban viviendo penurias. El escritor está planteando la condición en que se estaba viviendo después de la conquista babilonia. Y él está reconociendo su pecado, pero el tono de la última parte del capítulo 5 de Lamentaciones, pero Señor, tú permaneces para siempre. Es casi como venir delante del Señor y reconocer que a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de que estamos experimentando el castigo divino por nuestros pecados, Señor, tú permaneces. Tu trono va a ser de generación en generación. Y la pregunta del verso 20, ¿por qué te has olvidado completamente de nosotros? Es casi como un sentimiento de abandono. Es casi como un sentimiento de sentirse solo y decir, Señor, estamos en medio de esta crisis nacional. Estamos en medio de una tremenda derrota. Estamos en medio de una tremenda circunstancia. El dolor nos embarga. Vemos el sufrimiento de la gente. El escritor del capítulo 5 y del libro de Lamentaciones se expresa desde el corazón y habla desde la perspectiva de todo lo que estaba sucediendo. En ese mismo tono, muchos de los salmos de queja expresan lo que los escritores estaban viendo: el sufrimiento, el dolor, la angustia, la aflicción, la opresión, los enemigos, la prueba, el castigo por el pecado y muchas otras cosas. Porque la queja puede ser una manifestación por razón de muchos temas. Muchas podrían ser las razones por las cuales nos quejamos delante del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a durar esto, Señor? Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos, renueva nuestros días. Es casi una súplica, es casi un reconocimiento de que Dios es el único que nos puede sacar de esto. Es el único que puede extender su mano en medio de esta circunstancia. Los salmos de queja
tienen esa tonalidad. Por eso no se sorprenda cuando usted llega al libro de Salmos y encuentra este tipo de características en los Salmos, porque estamos encontrando a individuos o a una nación que está reaccionando delante de Dios por causa de lo que están viviendo. Pensemos por un momento, bueno, eso es lo que escribe el salmista en función de lo que estaban experimentando y cómo el salmista viene y abre su corazón delante de Dios. Me pregunto yo, ¿qué aprendemos de salmos como estos? Bueno, lo que aprendemos de esos salmos es que los salmistas también exteriorizaban lo que había en nuestros corazones, lo que había en sus corazones. Y venían delante de Dios y muchas veces en un tono de reclamo, en un tono de queja, en un tono de recordarle a Dios sus promesas y decirle, Dios, tú has prometido esto para nosotros, interven, actúa, manifiéstate. Nos pone de manifiesto que los autores del texto bíblico se acercaron a Dios en medio de distintas circunstancias. Pero también nosotros hoy, inclusive en medio de nuestras propias realidades, nosotros seguimos acercándonos a Dios también con nuestras realidades, que probablemente pueden ser diferentes a las realidades de los autores de los salmos. Nuestras realidades son otras, nuestras circunstancias son otras, pero la situación interna de nuestros corazones probablemente es muy afín con las circunstancias del salmista. ¿Qué me enseñan estos salmos? Me enseñan la importancia de que usted pueda venir con una actitud de apertura y de sinceridad delante de Dios. Además, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos ocultarle a Dios nuestros sentimientos más ocultos y más internos y profundos si Dios lo conoce todo? ¿Cuántos de nosotros no hemos venido delante del Señor en un tiempo complejo y difícil y hemos derramado nuestro corazón con llanto, con lágrimas, con aflicción, con momentos de angustia, con momentos de inquietud, donde nos sentimos perturbados, nos sentimos inquietos, nos sentimos con algún tipo de angustia que controla o domina nuestro corazón? Los salmos y este tipo de salmo me enseña a que yo tengo que aprender a venir con apertura delante de Dios en medio de cualquier sea la circunstancia que usted y yo podamos estar experimentando. Y abrir nuestro corazón delante de Dios es algo importante y necesario. En medio de nuestras circunstancias, en medio de lo que vivimos, en medio de lo que podemos experimentar, Dios nos dice, abre tu corazón, aprendamos a poder decirle a Dios cómo nos sentimos. Puede ser que en algún momento nos sentimos angustiados, nos sentimos afligidos y nuestra situación nos lleva a decir, Dios, ¿dónde estás? Señor, en medio de este dolor me cuesta mirarte a ti, guíame. Me cuesta entender lo que tú estás queriendo hacer, pero aquí estoy. Estoy dispuesto a escuchar tu voz, estoy dispuesto a entender lo que tú estás queriendo hablarme en medio de las circunstancias. Entonces, es venir delante de Dios e inclusive que usted y yo no tengamos temor si en nosotros hay preguntas. Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? Recuerde el libro de Habacuc. El profeta viene delante de Dios también bajo las mismas circunstancias de la invasión babilonia que se iba a estar dando. Y cuando Dios le dice al profeta que Dios iba a estar usando a Babilonia como un instrumento para ejecutar su juicio, la reacción del profeta fue, Dios, pero ¿cómo? Está bien, tú nos castigas porque hemos hecho lo malo, pero ¿cómo es posible que nos castigues con un pueblo que es mucho más pecador que nosotros? Y el profeta pone delante de Dios su queja y su inquietud y abre su corazón delante de Dios. Puede ser que usted y yo tenemos algunos momentos de nuestra vida donde también nos acercamos con esas inquietudes delante de Dios. No se sienta mal, no se sienta mal por hacerlo, no se sienta mal por venir delante del Señor, y el hecho de que usted lo haga no significa que usted
está pensando de que usted es superior o que usted está teniendo la actitud o el pensamiento de que usted es superior a Dios. No, lo que usted está haciendo es expresando cómo usted se siente en medio de las circunstancias de la vida. Entonces, la realidad en medio de la cual escribieron los salmistas sigue siendo una tremenda lección para nosotros de la importancia de acercarnos delante del Señor. Vamos a leer el Salmo 88. Hay varios salmos que tienen este énfasis. El Salmo 88, y vamos a buscar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 18. Y voy a pedirle a alguno de los que estamos conectados hoy en este tiempo de estudio que pueda ayudarme a leer desde el verso 1 hasta el versículo 18 del Salmo 88. ¿Quién nos ayuda a leer Salmo 88, versículo del 1 al 18? Amén, pastor. Amén. Gracias, Mailía. Sí, dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Amén. Gracias, Mailía. Qué tremendo cuando usted lee ese salmo, porque cuando usted lee las palabras del salmista, usted encuentra allí que el salmista usa términos: estoy en un hoyo profundo, estoy casi experimentando mi vida cercana al Seol, eso está diciendo cercana a la muerte. Estoy experimentando tiempos complejos, Señor, verso 9, te he llamado, he estado constantemente extendiendo a ti mis manos, suplicándote, he experimentado terrores, me oprimen tus terrores, dice el verso 16, me han rodeado como aguas continuamente y a una me han cercado. O sea, pareciese que el salmista estaba viviendo una situación tan compleja, un peligro, una circunstancia tan difícil, y en medio de eso él expresa lo que había en su corazón. Probablemente y muy pocas veces escuchamos predicaciones que giren en torno a salmos como estos, porque por lo general nos preguntamos si qué nos puede enseñar un salmo de este tipo, donde encontramos a un hombre expresando
su dolor, cómo se siente, los sentimientos salen a aflorar, los sentimientos salen a relucir, cómo él se sentía en medio de un abismo, en medio de un tiempo complejísimo, pero él exterioriza, él habla delante de Dios, él invoca el nombre del Señor, él se presenta delante de Dios y él llega y dice, Señor, te he llamado, he estado allí continuamente. Y todo lo que me está sucediendo, estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso desde joven. Desde hace mucho tiempo estoy viviendo esto, desde hace mucho tiempo estoy pasando esto, desde hace mucho tiempo estoy experimentando todas estas circunstancias. Cuando vemos este tipo de salmo, entonces, la lección que podemos aprender es que necesitamos aprender a venir delante de Dios, aún en medio de los tiempos complejos. Puede ser, y mire qué interesante, porque al final de este salmo no hay una alabanza a Dios, ni al principio. No encontramos un cántico de alabanza al Señor, simplemente palabras de angustia de un corazón profundamente afligido. Entonces, salmos como estos nos exponen ante la realidad de lo que vivimos cada día. Las experiencias de la vida no todas son fáciles. Las experiencias de la vida no todas son placenteras. Las experiencias de la vida no todas son agradables. Hay tiempos en que estamos pasando estamos pasando un valle de sombra de muerte. Y en medio de esos tiempos, el salmista persistía en venir delante del Señor y probablemente él todavía no veía respuesta de parte de Dios en medio de todo lo que estaba experimentando. Las quejas pueden ser diversas. En los salmos usted va a encontrar quejas del salmista, pero usted va a encontrar quejas también de la nación. Usted va a encontrar al salmista hablando en función de la nación, en función de la comunidad, en función del pueblo y de lo que está pasando, pero también usted va a encontrar quejas personales, donde el salmista viene, expone su situación, expone su sufrimiento, expone lo que está pasando. Entonces, es importante siempre hacer ver, bueno, la queja es una queja comunitaria y el salmista está hablando en nombre del pueblo y de la nación o está hablando a modo personal. Son detalles que nos ayudan a entender este tipo y este género tan particular de salmos que usted va a encontrar. Pero esos salmos obviamente nos ayudan a entender la importancia de venir delante de Dios con nuestras realidades. ¿Cuántos de nosotros no estamos pasando tiempos de penumbra, tiempos de dificultad y necesitamos aprender a venir delante de Dios y abrir nuestro corazón con Dios y decirle a Dios cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Y Dios no se va a enojar contigo, conmigo, por expresar lo que hay en nuestros corazones o cuáles son los sentimientos que se están generando en nosotros. Frustración, inquietud, pensamientos tensos o pensamientos y luchas internas en nosotros por razón de lo que podemos estar experimentando. Mire, cuando usted aprende a venir delante del Señor y poner todas esas circunstancias delante de Dios, Dios por su Santo Espíritu trae consuelo y fuerza a pesar de que muchas veces clamamos y la situación compleja sigue allí. Y el problema y las circunstancias siguen presentes, pero aún en medio de todo, podemos acercarnos con confianza delante de nuestro Dios, con la plena certeza y convicción de que Él nos escucha. Alex, ibas a hacer una pregunta. Sí, hermano, más bien era un comentario. También comparto todo eso que usted dice, pero también creo que hay que tener cierto cuidado porque he escuchado predicadores que sobrepasan esa línea de la supuesta confianza que tienen con Dios. Por ejemplo, hace ya buen rato escuchaba un predicador de reclamarle a Dios por un terreno que no le había dado. Y le hablaba, Dios, quiero mi terreno. Otro predicador decía, Dios, quiero mis millones, ¿cuándo me lo vas a dar? Entonces hay que tener también ese cuidado de no sobrepasar
esa línea a estarle como exigiendo cosas a Dios, que cosas que no debemos hacer. Yo creo que cuando vamos a hacer eso, primero debemos aceptar la soberanía de Dios y que Dios es el dueño de todo. Partiendo de allí, creo yo que podemos tener esa confianza de ir delante de Dios y pedirle las cosas a Dios como se debe hacer. No como este ejemplo que mencioné, que le exigían a Dios y casi gritándole, casi le pegaban a Dios. Claro. Gracias, Alex. Una cosa muy diferente es venir delante de Dios y decirle nuestros sentimientos internos en función de lo que vivimos. Y otra cosa es venir delante de Dios con demandas que responden más a lo que yo quiero. Eso es otra cosa. Por lo menos en estos casos, los salmistas no estaban demandando a Dios algo que ellos querían o demandando algo que ellos consideraban de que era de ellos o que ellos deseaban. Pero en los salmos no se presenta eso, ese tipo de demanda. Debemos de tener cuidado. Una cosa es expresar la queja o la inquietud de nuestro corazón ante las circunstancias de la vida, y otra cosa es tratar de venir delante de Dios con una actitud de demandarle cosas que es lo que nosotros quisiéramos y no necesariamente es lo que Dios desea darnos. Hay que hacer una separación de eso, porque digamos en los salmos que hemos leído no hemos encontrado al salmista haciendo demandas a Dios sobre cosas que yo estoy queriendo o yo estoy deseando, pero sí exponiendo las realidades que se están viviendo. O sea, porque los salmistas sí expresan realidades que se estaban dando. Opresión de otro pueblo, estamos experimentando las consecuencias por nuestro pecado. O sea, son cosas reales que están aconteciendo. Y por razón de esas circunstancias, los salmistas vienen delante de Dios, los escritores de los salmos vienen delante de Dios abriendo su corazón. ¿Qué es y cómo mantener un equilibrio sano en cuanto a este tema? Bueno, el argumento que planteas es un argumento tremendamente válido. Cuando nosotros tenemos claro de que a pesar de lo que yo puedo estar viviendo o a pesar de lo que yo puedo interpretar o pensar que Dios ha hecho o que Dios ha dejado de hacer, Dios es un Dios que ejerce dominio y control sobre todo. Si Él no ha intervenido en medio de una situación en mi vida, si Él no ha actuado en medio de una situación concreta y yo no logro entender o saber por qué no se ha suscitado algo, yo lo que necesito es venir delante de Dios y levantar súplica delante de Él, diciendo, Señor, bueno, no sé qué va a suceder, Señor, todavía no sé cómo se va a resolver esta situación, pero tú eres el Dios que está en control de todo. Pero abrir nuestro corazón delante del Señor es exponernos delante de Él y poder expresar cómo nos sentimos. Claro, muchas veces hay personas que expresan lo que hay en su corazón en función de sus deseos. Y como no tengo lo que quiero, pues simplemente como un niño caprichoso me enojo y vengo delante de Dios y le reclamo porque yo quiero eso y porque es lo que yo deseo y es lo que yo quiero. Claro, muchas veces los que plantean eso lo plantean desde la perspectiva de que como somos hijos de Dios y como hijos del gran rey, nosotros debemos de tener todo lo que queremos. Y claro, ese tipo de argumentación y ese tipo de planteamiento es un tipo de planteamiento que no tiene ningún sustento en la Biblia. Ese tipo de acercamiento no es un acercamiento adecuado. La perspectiva de la Biblia no nos dice que como nosotros somos hijos del gran rey, pues nosotros vamos a tener todo lo que nosotros queremos. Esa no es la perspectiva de la Biblia. Dios va a dar y va a proveer lo que Él considere que debemos de tener. Dios nos bendice, claro, nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo de múltiples maneras. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero Dios siempre va a operar conforme a su propósito en medio de nuestras vidas. Nosotros los seres humanos somos por lo general
seres que también nos dejamos controlar por el egoísmo, y nuestro egoísmo nos lleva a querer pensar de que yo quiero tener todo y quiero tener todo lo que a mí me parece, lo que yo deseo, lo que a mi mente viene, y Dios me lo tiene que dar, y me lo tiene que dar porque soy su hijo. No, eso es un tema aparte, pero no es una perspectiva que la Biblia nos plantea. El tema de los salmos de queja es, hay momentos y bajo ciertas circunstancias que los autores vinieron delante de Dios y abrieron su corazón. Nosotros tenemos también, sin temor, de venir delante del Señor y poder expresarle a Dios cómo nos sentimos bajo ciertas circunstancias. Dios no te va a cuestionar por eso. Dios no te va a decir, no, es que tú no puedes hacer eso. No, podemos hacerlo. Tenemos que saber hacerlo. Darnos cuenta que nosotros somos criaturas y Él es el creador. Darnos cuenta de que nosotros, a pesar de que podemos venir delante del Señor y plantearle lo que hay en nuestro corazón, Él sigue siendo Dios y nosotros somos parte de su creación. Entonces, con esa certeza y con ese entendimiento, podemos acercarnos delante de Dios y expresar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hay salmos de queja o de reclamo. Un reclamo, obviamente, resultado de situaciones o experiencias que podemos estar pasando y viviendo, y que tal vez surgen en nosotros preguntas o interrogantes. Pues llevémoslas delante de Dios. Los salmistas lo hicieron. Lo hicieron. Por eso el libro de los Salmos es un libro que nos sirve de modelo de cómo el hombre se acerca delante de Dios, se acerca delante del Señor. Ok, hay otros salmos, otro tipo de género, que son los cantos o los salmos de acciones de gracias. Son salmos que giran en torno a expresiones de gratitud. Expresiones de gratitud delante del Señor. Expresiones de gratitud delante de Dios por su liberación, por una situación que estoy viviendo y la presenté ante Dios y Dios contestó. Y Dios trajo respuesta a circunstancias que he estado experimentando. Entonces el salmista empieza a expresar profunda gratitud en su corazón. Son salmos que se generan en función de la intervención divina. Y como nuestro corazón está lleno de profunda gratitud, nosotros respondemos delante de eso. El Salmo 23. El Salmo 23, cuando nosotros lo leemos, es un salmo que reconoce, hace un reconocimiento de que Jehová es nuestro pastor, de que Él es el que nos alimenta, nos cuida, nos sustenta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista, el escritor, habla con plena confianza, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mira la convicción con la cual él habla. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. No solamente lo ha hecho hoy, sino que el Señor lo seguirá haciendo. Es un salmo que expresa la confianza y la certeza de que Dios está actuando en medio de nosotros, aunque pase por valle de sombra de muerte, aunque esté pasando tiempos difíciles, no voy a temer. ¿Por qué? No voy a tener ningún temor en mi corazón y no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La confianza que el salmista expresa en el salmo es por razón de que él entendía y sabía que Dios era el que estaba presente en medio de sus circunstancias, en medio de su vida. Este salmo, David expresa esa confianza, pero también encontramos a David en otros salmos expresando inquietud por todo lo que está viviendo, por la tensión que está experimentando con sus enemigos. Pero aquí él también reafirma la acción de Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Allí iré, en la casa del Señor estaré, allí alabaré al Señor. Este es tipo de salmos donde el salmista habla con tal convicción, con tal confianza. Son salmos de profunda gratitud y certeza en Dios. Tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, de aquellos que me atacan, de aquellos que me persiguen, de aquellos que vienen contra mí. Señor, tú estás a mi lado, tú eres quien me sostiene. Ese tipo de salmos o de cantos también está lleno el libro de los salmos. Sus 5 secciones están llenas de esas expresiones de gratitud. Acciones de gracias por una liberación, acciones de gracias por las acciones de Dios en la historia y a lo largo del tiempo, acciones de gracias por la intervención divina en medio de nuestras vidas, acciones de gracias a Dios porque Dios nos liberó de la opresión de nuestros enemigos. Entonces, encontramos constantemente salmos de este tipo. Salmos que se enfocan en la gratitud del corazón de los hombres. Por eso, muchos de estos salmos que entonan alabanza a Dios y reconocimiento a Dios por lo que Él está haciendo o por lo que va a hacer, se clasifican como salmos de gratitud, salmos de acciones de gracias. Pero unido a todo eso, también encontramos en la Escritura salmos que podríamos llamar salmos reales, ligados no tan solo a Dios como rey sobre todas las naciones, sino también ligados al hecho de que Israel, en medio de una monarquía, muchas veces tiene salmos y expresiones de alabanza a Dios por aquellos que gobiernan, por aquellos que son entronizados en el trono. Entonces encontramos un ejemplo en el Salmo 72. Vamos a buscarlo por un momento. Salmo 72, una referencia ligado a todo esto. Algunas Biblias ponen un encabezado, algunos de los estudiosos que compilaron algunas de las Biblias de estudio ponen que el Salmo 72 es una oración por el rey, por la autoridad, una oración por aquellos que nos gobiernan, por aquellos que están en el trono, por aquellos que dirigen los destinos de la nación. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los callados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Este es un salmo para Salomón. El encabezado dice que es un salmo para Salomón. Es casi una oración por él. Probablemente una oración en medio de su entronización como rey. Señor, ayúdalo, porque él va a juzgar al pueblo con justicia y a los afligidos con juicio. Él va a salvar a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor, porque él va a administrar justicia en medio de la nación. Y parece que el que escribe empieza a orar por el rey y por todo eso, pero también ora para que sus días sean largos. Te temerán mientras duren el sol y la luna. De generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. O sea, sus días van a ser buenos. Tú lo vas a bendecir con largos días. De generación en generación, tú vas a bendecir al rey. Ahí se está hablando del rey. Es casi como una oración por él. Se ora por su dominio. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo, y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Bien, al rey de Israel. Dice, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Aquí nos está hablando de que los reyes se van a venir y se van a postrar delante de Dios.
Están hablando del rey, de ese rey que gobernaba sobre la nación. Se ora para que, por compasión para él, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuvieren quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Está hablando de que tú vas a darle compasión. Oramos para que tú lo llenes de compasión, para que él intervenga a favor de los pobres, para que él redima sus almas, para que él actúe a favor de los pobres y menesterosos que necesitan. Vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido sobre el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dura el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Una oración por el rey, que termina con una alabanza, con una doxología a Dios, donde se bendice al Señor, porque Él es el Dios de Israel, pero se ora por el rey. Claro, nosotros muchas veces cuando leemos esos salmos pensamos, pero bueno, es que ahí se está hablando de Dios. No, ahí se está hablando del rey. Probablemente esa era una oración que se levantó en tiempos de David por la entronización de Salomón como rey de la nación, para que Dios le diera largos días, para que Dios lo prosperara, para que su corazón se llenara de compasión y pudiera juzgar con justicia, lo cual nos hace ver la importancia, inclusive en el entorno de Israel en aquel tiempo, de orar por las autoridades y aquellos que administraban los destinos de la nación. Y todo eso se expresaba en oraciones y en cánticos de alabanza a favor de aquellos que estaban al frente del pueblo. Diana tenía una pregunta. Vamos a abrir el espacio. Sí, era una inquietud, como aparece en la parte de abajo, ya al final, que David, fueron palabras, oraciones de David a su hijo. Pareciera que también eran palabras proféticas, porque probablemente, como aquí menciona a Saba, bueno, menciona Tarsi, menciona Saba, en este caso fueron personas que en algún momento de la vida de Salomón fueron, lo visitaron, escucharon su sabiduría, le llevaron obsequios, regalos. Aquí hay también un poco de palabras proféticas por parte de David hacia su hijo. No necesariamente estamos hablando de que ahí hay una profecía. Simplemente lo que está diciendo, recordemos que en el tiempo de David, ya los reinos de Saba y los reinos alrededor probablemente comerciaban y tenían relaciones con Israel en tiempos de David. Y David lo que está haciendo es que diciendo es que todos esos reinos pues vengan y reconozcan tu reinado y que tú eres el hombre que Dios ha puesto en medio de la nación. Bueno, yo no lo vería necesariamente con un énfasis profético, lo vería más como una oración delante de Dios de parte de David, si fuese una oración de David, porque algunos podrían cuestionar eso, algunos podrían decir que es una oración de cualquier judío que oraba por el rey, pero en ese sentido es una oración que pide que los pueblos alrededor y las naciones alrededor puedan reconocer quién es él. Ciertamente esas cosas sucedieron, sí, porque la reina de Saba se dice que vino y tenía relación con Salomón y muchos pueblos y naciones reconocieron el reinado de Salomón y eso ciertamente se dio así. Pero en medio de todo esto, más que hablar de un salmo con un énfasis profético, yo diría que es un salmo real donde se
se expresan buenos deseos y anhelos delante de Dios a favor del rey que iba a gobernar. Entonces, encontramos que en los salmos hay diversidad de énfasis. O sea, las palabras de los salmistas muchas veces eran palabras de hombres que venían delante de Dios y levantaban clamor y súplica por diversos temas. No solamente para alabar a Dios, no solamente para presentar situaciones particulares y experiencias específicas, sino también para orar por situaciones y en este caso muy particularmente por el rey. Entonces, ese tipo de salmos los encontramos también en la Biblia y debemos de tener cuidado porque en ocasiones si no leemos con detenimiento podemos pensar que todo lo que se está hablando allí es acerca de Dios y el salmo gira en torno, más que de Dios, gira en torno a una oración por aquellos que ejercen un reinado sobre Israel. Mire qué interesante, y pongo otro ejemplo, el Salmo 45. Pareciese que el Salmo 45 es un salmo que enfoca o gira en torno a las bodas del rey. Y muchos de los estudiosos consideran que este salmo describe en términos bastante interesantes las bodas de un rey antiguo y la relación y cómo se exalta y se reconoce que en medio de esas celebraciones de boda se reconoce la autoridad. Dice este salmo de la siguiente manera: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mire lo que dice el salmista: dirijo, porque se dice que este es un masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré compusieron muchos de los salmos. Dice: dirijo al rey mi canto. O sea, esta canción, esta alabanza estaba dirigida al rey. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres el más hermoso, dice el verso 2 del capítulo 45 de los hijos de los hombres. Está dirigiéndose al rey. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Se viene orando por el rey hasta el versículo 5. Se viene clamando por él. Inmediatamente, el verso 6, tu trono, Dios. El salmista cambia de orar por el rey a reconocer que el trono de Dios es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿A quién ungió ese rey? Dios lo ungió a ese rey que es eterno y para siempre. Él ha ungido a ese rey humano con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están en tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira y inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Está hablando de la novia, de aquella que iba a casarse con el rey. Oh hija, mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Deja a tu padre, porque ahora vas a ser parte de esposa del rey. Y dice: inclina a él porque él es tu señor, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su hermosura. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas y serán traídas con alegría y gozo.
entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, y quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Una oración por el rey, una oración por aquel que estaba gobernando, pero también una oración por aquella mujer que iba a estar acompañando al rey. Y probablemente esto es un salmo ligado con el rey de Israel en medio de su casamiento. Entonces, cuando usted identifica eso, usted siempre va a estar leyendo con detenimiento los salmos. Los salmos, en muchos casos, son salmos dirigidos a Dios a favor de un rey, solicitando gracia sobre él, solicitando el favor de Dios sobre él. Alabando a Dios por ese rey para que Dios lo bendiga y para que Dios bendiga su descendencia, para que Dios lo use como instrumento para conquistar las naciones. Entonces, muchos salmos tienen ese carácter. Hay algunos salmos reales donde se exalta a Dios como el rey sobre toda la creación, pero hay otros salmos que su énfasis lo pone en los reyes terrenales. Y el salmista se concentra en esos reyes y solicita a Dios la intervención suya a favor de esos reyes. Entonces debemos de tener cuidado cuando leemos los salmos, porque nosotros tenemos la idea de que todos los salmos, las palabras de los escritores y de los salmistas siempre giran en torno a lo que ellos hablan con Dios. Y no necesariamente. Hay algunos salmos que son palabras del salmista a favor del rey o solicitando a Dios algo a favor del rey. Y por eso nosotros debemos de tener siempre la capacidad de examinar los salmos con cuidado, ver cuál es la intención, quién está hablando, a quién se está dirigiendo el salmo, sobre qué gira la conversación del salmo, porque de esa manera usted va a poder identificar el propósito del mismo. E identificar el propósito del mismo nos puede ayudar tremendamente a poder entender este tipo de salmos. Entonces, hay salmos de gratitud, hay salmos de queja, hay salmos de alabanza a Dios, hay salmos reales, pero también dentro de otro género literario de los salmos, hay salmos de sabiduría. Los salmos de sabiduría son salmos que contienen instrucciones didácticas. ¿Qué significa eso? Que a través de esos salmos se trata de enseñar algo sobre cómo vivir sabia y responsablemente. Muchos de esos salmos están escritos en forma de acróstico, con series numéricas, con proverbios, con refranes. Usan frecuentemente la expresión bienaventurado, feliz, enseñan instrucciones directas. Esos salmos por lo general se llaman salmos de sabiduría. Salmos que hacen contraste entre el justo y el pecador, el que anda por la senda de justicia y los que andan por la senda de maldad. Hablan mucho de la piedad. Esos salmos son salmos que nos instruyen, que nos enseñan. Un ejemplo, el Salmo 119 es un salmo sapiensal que nos habla, y el énfasis gira en torno a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha transmitido, a lo que Dios ha enseñado. Y está escrito en forma de acróstico. Por eso cuando usted le revisa el Salmo 119, hay encabezados que dicen Aleph, Bet, Gimel, que son las consonantes del alfabeto hebreo. Cada sección de esas inicia con cada una de esas 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué se hacía eso? El libro de Lamentaciones está escrito igual, en forma de acróstico, los 5 capítulos. ¿Cuál era la forma? Era la idea de escribir en forma de acróstico. La idea era que eso facilitaba la memorización. Cada sección iniciaba con una letra del alfabeto. La persona recordaba la letra del alfabeto que inicia con esta letra, iniciaba la oración y así uno iba recordando cada una de las secciones.
Esos salmos sapienciales de sabiduría o sapienciales tenían la intención de enseñarnos cómo vivir sabiamente. Muchos de esos salmos fueron escritos para exhortarnos cómo vivir la vida diaria, cómo caminar en medio de la dinámica de la vida, cómo movernos en medio de la dinámica de la vida. Y encontramos múltiples salmos escritos con esa tonalidad. ¿Cuáles podrían ser algunos salmos? Bueno, el Salmo 1, que es un salmo muy conocido por todos nosotros, es un salmo didáctico. ¿Por qué? Porque ese salmo pone un énfasis en un contraste entre andar en el camino, en la senda de justicia y andar en la celda de maldad. Ese contraste entre esas dos cosas nos hace ver que este es un salmo de sabiduría. Bienaventurado, dice el Salmo 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Habla del varón que no anduvo en el consejo de malos, que anda en la senda de justicia, pero lo contrasta con el camino de los malos. El malo y el que camina por esas sendas va a ser como el tamo que arrebata el viento. Ellos no se van a levantar en el día del juicio y no se van a levantar en la congregación de los santos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando encontramos en los salmos esos tipos de contrastes entre el justo y el injusto, el camino del justo, la senda correcta y la senda del malo, ese tipo de contrastes, por lo general son salmos de sabiduría que nos tratan de enseñar algo acerca de la vida. Nos están queriendo decir, bueno, procura caminar por la senda del justo. El que camina por la senda del justo evita ciertas cosas. Y cuando el justo evita esas cosas, va a prosperar, le va a ir bien, todas las cosas van a salir bien. Entonces, ese tipo de salmo también es constante y permanente en ¿cómo se llama? En la Biblia, en el Salterio. El Salmo 127, busquémoslo por un momento y vamos a ir terminando hoy con ese salmo. El Salmo 127 también podría ser clasificado como un salmo de sabiduría. Llega y dice, si Jehová no edificare la casa, Salmo 127:1, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. Aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Por lo general, los salmos que usan frecuentemente la expresión bienaventurados son salmos de sabiduría. Es interesante porque cuando usted lee el libro de Proverbios, un libro lleno de dichos y de refranes que nos enseñan sobre la vida y sobre las experiencias de la vida, allí encontramos el uso permanente de la expresión dichoso o bienaventurado. Cuando en los salmos encontramos eso, también estamos ante un tipo de salmo que está cargado de sabiduría. ¿Qué nos enseña este Salmo 127? Lo que trata de alentarnos y lo que trata de motivarnos es que edifiquemos. Sí, que debemos de reconocer que Dios es el que edifica nuestras casas, nuestras vidas. Si Dios no está presente guardando la ciudad, en vano es que tengamos policías y gente que la cuide. O sea, es casi como un consejo, ten presente esto, si el Señor no está presente, las cosas no van a estar bien. Si el Señor no vela por nosotros, en vano es que nosotros nos preocupemos por buscar cámaras de seguridad y tratar de tener gente que cuide lo nuestro.
y tratar de poner todo tipo de protección y buscar guardaespaldas. Si el Señor no está presente, si Él no es un Dios real en medio de nuestra vida, de nada vale todo eso que usted puede buscar para tratar de preservar su vida. O sea, son palabras sabias que nos están tratando de decir, préstale atención a esto, ten cuidado con esto otro. Eso también es constante y permanente en muchos salmos. Entonces, para culminar, cuando nosotros vamos al libro de Salmos, hay distintos géneros de salmos. Salmos de sabiduría, salmos reales, salmos de gratitud o de acciones de gracias, salmos de queja o de lamento, salmos que podríamos llamar salmos de alabanza o himnos de alabanza, donde se expresa alabanza y reconocimiento a Dios por sus acciones. Cuando nosotros tenemos claro eso, yo me acerco al salmo e inmediatamente y permanentemente yo estoy reflexionando y preguntando qué tipo de salmo es. Usted y yo lo vamos a descubrir cuando empezamos a leer el salmo varias veces. Nos vamos a dar cuenta que el salmista está escribiendo alrededor de un tema. Él está poniendo un énfasis particular en algo. E inmediatamente usted dice, ok, este es un salmo real. O este es un salmo, este es un lamento. Esta es una acción de gracias, porque el salmista está agradeciendo a Dios por su intervención en medio de una situación particular. Eso es vital cuando estudiamos los salmos, identificar su género, el género literario del mismo, porque así usted va a hallarle sentido a todo lo que el salmo enseña. Trate de no estudiar los versículos de los salmos de forma aislada. No acostumbre eso de tomar un versículo que me gustó y sacarlo de contexto y darle mi propia interpretación. No, ese versículo es parte de un salmo completo. La idea es cómo calza ese versículo dentro de todo ese salmo. ¿Cuál es la idea? ¿Qué se está queriendo transmitir? ¿Qué es lo que el salmista está queriendo? ¿Cuál es el énfasis que él está queriendo poner? Cuando descubrimos eso, eso nos va a ayudar a interpretar el salmo. Entonces, los salmos son expresiones del corazón en distintas circunstancias y en distintos momentos. Eso nos hace notorio a nosotros de que los escritores de los salmos se acercaron a Dios bajo distintas circunstancias. Igual nosotros seguimos acercarnos delante de Dios bajo circunstancias similares a los salmistas, a los escritores de los salmos, pero también bajo otras circunstancias diferentes. Pero los salmos nos sirven a nosotros como un modelo de cómo esos hombres de Dios se acercaron a su Señor, se acercaron a su Creador y trajeron sus vidas delante del Dios Todopoderoso. Igual nosotros tenemos que aprender a venir delante de nuestro Dios y traer nuestras vidas para que el Señor actúe y opere. Abramos nuestro corazón delante de Dios. Habrán momentos donde tendremos expresiones de acciones de gracias. Habrán momentos donde vamos a lamentarnos por algunas circunstancias que están pasando y traeremos ante Dios nuestra causa y nuestras circunstancias. Habrán momentos donde estaremos orando por nuestras autoridades, por nuestros líderes, por los reyes y por aquellos que están en eminencia. Habrán momentos que vendremos delante de Dios recordando verdades en medio de nuestra experiencia de vida. Aprendamos de los salmos porque nos dan tremendas lecciones y nos sirven de modelo para que nosotros también podamos venir delante de nuestro Creador con diversas situaciones, abriendo nuestro corazón delante de Él, porque al final de cuentas el deseo del corazón de Dios es que podamos alabar, bendecir y exaltar el nombre del Dios eterno, el nombre de nuestro Rey y de nuestro Dios. La próxima semana estaremos viendo algunos detalles adicionales de los salmos, algunos otros salmos particulares
para tratar de entenderlos y poder encontrarles sentido a ellos en medio de la palabra de Dios y de nuestro acercamiento al texto sagrado. Así que queremos cerrar nuestro tiempo en oración, dándole gracias al Señor y levantando súplica y alabanza a nuestro Rey en esta noche por el tiempo que nos ha regalado. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque cuando hacemos un recorrido por el libro de los Salmos encontramos a estos hombres abriendo su corazón y abordando una diversidad enorme de temas. Queremos mirar en cada uno de los salmos expresiones profundas del corazón de seres humanos que así como nosotros también nos acercamos delante de Dios y traemos nuestro corazón, que venimos delante del Señor en medio de nuestras circunstancias, de nuestras realidades. Nos presentamos delante de ti, Señor, abriendo nuestro ser y clamando a ti porque sabemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy queremos, Padre, mirar en los salmos una hermosa expresión de cómo aquellos que te aman vienen delante de ti en medio de su dinámica de vida. Nosotros también queremos utilizarlos como un modelo para venir permanentemente delante del eterno Dios, del Señor que hizo los cielos y la tierra, y también adorarlo y también traer nuestras vidas y también abrir nuestros corazones y expresar adoración al eterno Rey. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir con confianza que tenemos acceso ante la presencia de nuestro gran Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Podemos venir y traer nuestros corazones, traer nuestras vidas ante ti, postrarnos ante tu presencia y reconocer que tú eres el Señor. Padre amado, ayúdanos en todo momento y en todo tiempo a rendir nuestro corazón delante de nuestro Creador, delante del Señor, reconociendo en todo tiempo de que tú eres Rey, nosotros criaturas y tú el Señor sobre toda la creación. Padre amado, aquí estamos. Mira nuestros corazones, mira nuestras vidas, examínanos, Señor. Padre, escudriña lo más profundo de nuestro ser. Queremos adorar y engrandecer el nombre de nuestro Dios y darte gracias por tu bondad, misericordia y fidelidad hacia nosotros. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas y permite que podamos tener un excelente fin de semana. Que en medio de lo que hacemos, tú seas glorificado y honrado en todo momento y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a nuestro buen Dios y bendecimos a nuestro Señor por la oportunidad que nos da. La próxima semana continuamos y vamos a tratar de tener un cierre con el tema del libro de los Salmos, animados y motivados a poder encontrar en este hermoso salterio y compendio de poemas cantados, expresiones profundas del corazón que nos ayuden y nos animen a seguir continuamente delante de la presencia del Señor, adorándole y exaltándole a Él.